Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos escuches. Estamos aquí en una transmisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo, ¿cómo Hola estás? Ivonne, Eh, recordar que estamos en Restaurando al Ser, este espacio físico etérico donde te acompañamos en tu recorrido desde la parte oscura y temerosa de tu mente hacia el amor incondicional de tu corazón, con muchas herramientas y técnicas para que puedas pues hacer el proceso de caminar, ¿no? De estos estados de no armonía, de ansiedad, de depresión, de enfermedad, eh, de sentirte ya rebasado, eh, pues no sé, todo esto que de repente sentimos que ya no podemos con la vida, ¿no? Para regresar a un estado de paz y armonía interior, para lidiar con todo lo que está sucediendo en el mundo, que bueno, es de lo que te queremos platicar, ¿no? De todo eso que sucede. Tenemos muchos videos en el canal de Restaurando al Ser, y dentro del canal de Restaurando al Ser están los videos de Jugando con Formas, que ya tenemos bastantes, como casi 40, casi creo. 50 ya. Wow, casi 50, ¿no? Videos de esto. En el canal estaba revisando y tenemos 285 videos ya en el canal de la parte de Restaurando al Ser también. Y también estaba viendo que ya tenemos 538 personas suscritas a nuestro canal, que está muy padre, ¿no? Síganse uniendo. Mientras más somos, mejor. Y quería también, hacer mención de muchos que han estado mandando mensajes y escribiéndonos. Tenemos eh, bueno, puso CSO, pero es mi marido, Carlos Segura Ortega. Está, pues los voy a poner como se ponen ahí su nombrecito, ¿no? Vero B, 4673, Sandra Ari, Paseando con OI, que nos escucha del Estado de México. Lu Guava, que nos escucha de Guanajuato, ella también pone muchos comentarios. Hay un user KR8BW6YR3H que también nos ha mandado felicitar y dar gracias por los programas. Diana Maya Dávila, Lorena de León, Blanca Villarreal, Jazz. eh, que bueno, pone eso ahí otro nombrecito, pero ya sabemos quién es Jazz porque siempre nos sigue y está ahí presente, de Ciudad Juárez. Cuitláhuac Rivas, de Ciudad de México, que siempre escribe cosas muy interesantes. De hecho, ahorita quiero leerte un par de comentarios que él puso que están interesantes. Y bueno, Jazz nos comenta del video que hicimos la vez pasada y creo que hoy se va a confirmar más, que hay un gatito que se mete a su jardín y a ella le cae gordo y lo quiere correr. Y dice que a partir del programa pasado ya no va a correr al gatito, ¿Por qué? ¿Qué dije? porque porque hablamos de que los húmedos Ah, son estos gatos que protegen a los ah, gatos, ¿no? Entonces que los tratemos bien. Entonces dijo, ya lo voy a tratar bien. Este, también, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo si fue Sandra o Lu, no me acuerdo, que nos pusieron que si habíamos visto la película de Nuestro Hogar de Chico Javier, porque cuando hablamos un poco de la muerte, ¿no? Y de estos procesos, se le vino a la mente esta película y le comenté, le contesté y le dije, claro, a mí también se me vino esa película a la cabeza, pero ¿cómo se llama no la me acordé película? del nombre, Nuestro Hogar.
Voy a escribirlo, voy a investigar. Tal vez la vea. Sí, está en YouTube, está interesante. Es de un, creo que es español, el Chico Javier, y él la produjo y bueno, la puso, está muy buena. Digo, a lo mejor la parte del arte, ¿no? De lo que es la película no es así Pero el súper, mensaje, ¿no? pero el mensaje está muy interesante, ¿no? Creo que sí vale la pena verla. Este, yo la vi hace ya algunos años, me pareció muy buena. Eh, ¿Qué más? Te voy a leer eh, los de Cuitláhuac, porque del programa pasado que hablamos de la ética, ¿no? Y ¿dónde está aquí? Ah, ya. Dice, qué magnífico que Eduardo tiene la definición de ética, que es poco conocida en la Tierra, pero sí conocida en la Federación Galáctica. La ética consiste en racionalidad hacia el nivel más alto de supervivencia para el individuo, la raza futura, el grupo y la humanidad, y las demás esferas de influencia tomadas colectivamente. La ética es razón. El nivel ético más alto sería el de los conceptos de supervivencia a largo plazo con mínima destrucción para todos los involucrados. Sí. Es, Y es un... es un muy buen punto. mm, Y además de que los, la ética es independiente de los valores, porque los valores se pueden usar como un tipo de manipulación que se han hecho. Exacto. Y justo después escribe otro comentario en donde nos dice, los valores pueden imponerse en una Ujú, sociedad, pero la ética es algo que uno asume por sí mismo debido a su propio sentido de honor y decencia. ujú. Qué maravilloso conocer a alguien en contacto con la federación. Sí. Bueno, yo no estoy en contacto con la federación, yo estoy en contacto con los sirios, Los sirios. sí, que vienen siendo parte de la federación, pero es que la federación es enorme, entonces, pero bueno, indirectamente sí. Ujú. Exactamente. Em, bueno, él es una persona muy, que le encanta investigar y leer y sabe mucho de muchas cosas. Él pertenece a un grupo, bueno, del que nosotros también somos parte, y siempre está muy atento a investigar más y saber más. Así es que, Muy bueno, bien. saludos, Cuitláhuac, desde acá. Eh, ¿Qué más? Pues creo que es todo de mensajes y ¿Y el tema cosas. de hoy? Y el tema de hoy va a ser los urmas. Los Surma, muy bien. Hablamos un poquito de ellos. Bueno, siempre hemos hablado un poquito de ellos, pero nunca hemos hablado tan abierto de ellos. Exacto. Exacto. Así No. que vamos con todo, Ok, con las pues urmas. hoy son los Urma. Mm. Me caen muy bien los Urma. Este es un muy buen tema para hoy. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Los Urma son una raza felina. Son así, en los libros he hablado de que cada animal en la Tierra son como, tiene una relación con seres. Por ejemplo, ahí están los perros. Bueno, los perros en realidad fueron un experimento que fue hecho, pero sí hay una raza que son como, los perros fueron hechos con una combinación de ADN del lobo, del dingo y de otro perro que no me acuerdo. Ujú, Pero bueno, mezclaron y ahí salieron todas las razas, ¿no? Pero el lobo sí tiene hay como un equivalente a un ser que está allá. Bueno, de hecho ellos no viven en este cuadrante, ellos son de otro cuadrante, pero escuché de ellos. Entonces, y como hemos hablado en videos anteriores sobre los cuadrantes que estamos en que la galaxia ujú, está dividida en cuatro partes y normalmente todos los seres que conocemos pertenecen solamente a
esta parte de la galaxia, este cuadrante. Los Surma están en todos lados. De hecho, originalmente ellos vienen de la estrella Vega, que está del otro lado. Pero ellos se Mm, han expandido por todos lados, por toda la galaxia y por otras galaxias. Entonces los Surma están en otros lados y es por eso que están aquí. Ahora, ¿quiénes son los Surma? Los Surma son, así como hay parientes de los lobos, como hay parientes de muchos animales, hay incluso, no sé, los elefantes tienen seres que están en otro, que están, de hecho no sé mucho de ellos, pero sé que existen. Los humanos, hay otros seres allá afuera que son humanos, muy, muy similar a nosotros, casi idénticos. Y así como hay serpientes, pues también hay seres serpientes, hay de todo, ¿no? Entonces los Urma son lo que equivaldría a los felinos. Y hablo de todos los felinos, tigres, leones, pumas, leopardos, chita, todos ellos conviven en armonía. Ellos no se ven como, imagínense que son, y estoy hablando solamente, así como hemos hablado en muchos videos de que el universo está dividido en dimensiones. Estoy hablando solamente de las dimensiones más próximas a nosotros, la cuarta, quinta, porque desde la sexta ya para arriba ya empiezan a hacer más luz, ya no tienen un cuerpo físico. Entonces esos seres que están de la sexta para arriba son más luz, son pura luz, entonces no tienen un cuerpo, no, no son Urma, son luz. Y pueden tener una esencia, porque en algún momento fueron Urma, pero ya son muy elevados. Entonces estoy hablando de los Urma que están más cercanos a nosotros, que todavía tienen un cuerpo. Entonces estos seres, los Urma, literalmente son felinos. Cuando digo felinos me refiero a tigres, igualitos, así como los tigres que tenemos aquí en la Tierra, mm, solo que ellos van caminando en dos patas, ¿no? Y pueden correr, de hecho les gusta correr en cuatro patas, pero tienen la columna un poquito más estirada. Mucha gente sabe de ellos porque han estado en comunicación con los humanos en el pasado, ahora no tanto, pero sabemos por ahora, por lo que yo entiendo es que, por lo que he escuchado es que como ellos tienen muy buena relación con pleiadianos, los pleiadianos son como lo que es los intermediarios. Los Urma hablan con los pleiadianos le hablan con los humanos. Entonces, es así como ahora, últimamente sabemos de los Urma, porque por el momento no se dé ningún contacto, mm, solamente a través de los pleiadianos. Los Urma, imagínense que mucha gente sabe de ellos y los visualizan como humanos con cabeza de león o tigre, pero no es así. Son literalmente tigres con cuerpo de tigre, solo que con la columna un poco más estirada y caminan en dos patas. Entonces tienen pelo de tigre. Y de hecho no les gusta porque son muy orgullosos. Les gusta decir que son gatos. Es decir, no, somos felinos, no tenemos cuerpo de humano. Entonces ellos eh, es como tratan de convencer a la gente, los humanos siempre, de que no, 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 mm, no somos humanos con cabeza de león o tigre, somos tigres parados caminando en dos patas. Y son a pesar de que hay leones, tigres, leopardos, pumas, ellos no ven la diferencia. Para ellos son Urma. Ellos son como, si eres felino, eres un Urma. Incluso si ellos ven un gato de aquí de la tierra, de esos que tienen en la casa, para ellos es un Urma. No ven mm, diferencia. Aunque uno mida 3 metros y el otro mida 20 centímetros, para ellos son un Urma. Entonces no hay diferencia. Es por eso que siempre dicen que cuiden de los gatos, porque para ellos es otro Urma. Entonces, mm, para que no se confunda que hay varias razas de felinos, es como para ellos son Urma. mm, Y creo que en el video anterior estuvimos hablando de que ellos vienen de la estrella Vega, que podríamos mm, llamarlos veganos, pero pues no, no son veganos. mm, Ellos tienen este nombre que les gusta, Urma, y, y son muy, son seres muy emocionales. Tal vez es gracioso que imagínate un tigre de 3 metros enorme y son muy orgullosos, pero al mismo tiempo muy emocionales, más que los humanos. Saben controlar sus emociones muy bien, pero son emocionales, es decir, son, tienen emociones. Sí, hay otros seres que no son nada emocionales o muy, muy poco, y si tú les hablas de tus emociones, de cómo te sientes, no te entienden.
Si hablas con un Urma y le dices es que me siento así, así, sí te entienden muy, muy bien. Incluso mejor que los pleiadianos, tal vez. Aún no es cierto, porque los pleiadianos son, son muy parecidos a nosotros. Son muy empáticos, ¿no? Bastante, sí. Entonces, y son muy éticos. Los Urmas son bastante éticos. Algo que hay una gran diferencia entre los Urma y otros seres, porque hay seres muy avanzados, hay gente que canaliza seres muy avanzados y obviamente los mensajes que envían a los humanos son mensajes muy amorosos, de todo es amor y paz, muy bonito, muy lindo. Los Urma cuando hablan la manera de ver la vida, ellos son muy orgullosos, son muy directos y ellos no te van a decir hay que respetar todo, ellos te van a decir, no, 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 cuídate a ti mismo, respétate a ti mismo y si tienes tiempo, te encargas de los demás. Entonces ellos son muy, muy así. Ya más tarde hablamos de ellos, pero para que se entienda cómo son. Son muy orgullosos, pero muy cariñosos al mismo tiempo. Lo visualizo un poco como la película de, creo que es un panda que pelea Ah, y, sí, Kung Fu y, Panda. y hay un tigre que está ahí como muy, Sí, 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 algo sí, así, pero sí. son muy grandes y muy fuertes. Y Ujú. miden más o menos 3 metros, algunos miden un poco más. Y lo que sé es que algunos de ellos estuvieron en el norte de México. En la última vez que se vieron por aquí, tuvieron un problema creo que fueron soldados mexicanos que los vieron y pues imagínate un soldado que ve a un tigre de 3 metros con armadura, porque usan armadura. Normalmente cuando están solos en casa, pues sí están desnudos, pero o sea, sin ropa. Pero Ujú. cuando salen, tienen armadura, así como, es que son muy exagerados, les gusta llamar la atención, pero no por el hecho de llamar la atención, simplemente les gusta, para ellos es como verse bien, Muy entonces, elegante, ¿no? elegantes, sí, y a veces usan capas, bueno, los que tienen rangos altos usan una capa roja, así como Superman, Sí. o en presentaciones o en ceremonias, y Ujú. de ese nivel. Y no solo eso, usan, si viéramos unas, bueno, yo nunca la he visto, pero me lo han contado, que en las ceremonias Urma usan trompetas, o sea, cosas así ruidosas que les gusta, o sea, son cosas, no son ceremonias silenciosas, son ceremonias con trompetas y les gusta tener antorchas dentro de sus edificios, y con armadura dorada, con capa y todo. Bueno, no todo. Imagínate que un león y un tigre son más altos que los leopardos, pero los leopardos son más rápidos. Ujú. Y, entonces, a pesar de la diferencia de tamaño, se siguen viendo ellos como Urma. Ellos son Urma, simplemente. Voy a decir, cuando digo Urma me refiero a cualquiera de ellos, no necesariamente. Creo que los tigres y leones son los más comunes, famosos para los humanos porque han estado más en contacto, pero son varios. Hay de todo tipo. Y bueno, lo que yo entiendo es de que la última influencia que tuvieron directa, que estuvieron aquí directamente, fue en Egipto. Ellos estuvieron en Egipto y es que en Egipto en realidad estuvieron muchísimas razas, muchísimas. Y también estuvieron en Sumeria, en Mesopotamia. Entonces, bueno, incluso el lenguaje sumerio se escribe, es como líneas. Entonces, lo que yo entiendo es que este lenguaje escrito no fue enseñado por los Urma, pero fue motivado por las garras de los Urma, porque hacen una sola línea. No sé, por ejemplo, imagínense que un gato saca su uña y hace una marca en el piso. Ujú. Entonces, el lenguaje sumerio es algo así, es como una línea aquí y una línea allá. La siguiente letra es aquí y aquí y aquí. Entonces, eso fue inspirado o de alguna manera afectado por los Urma, que en algún momento también estuvieron en Mesopotamia, pero antes de que se corrompiera. Y, y bueno, como dije, ellos estuvieron en Egipto, es probablemente donde más podemos encontrar información o imágenes de los Urma. No, no todas por ejemplo, en Egipto hay muchas imágenes,
de seres con cabeza de animal y cuerpo de humano. Eso no significa que estos seres existen así como están, como están en la imagen. En muchos casos en Egipto, por la manera en que ven la realidad, les gustan mucho las historias, entonces hacen muchas fantasías, no escriben de manera literal, no dibujan de manera literal. Por ejemplo, nosotros vemos un pato en un lago, dibujamos un pato tal y como lo vemos. Ellos no, ellos creaban historias en su cabeza y, por ejemplo, se creaban por ejemplo, en lugar de nosotros vemos un perro en nuestro patio, en la casa, y decimos, es un perro, y dibujas un perro cuidándola enfrente de la casa. Los egipcios se creaban historias, decían, es un perro guardián que cuida el trono, entonces pintaban un guerrero con la cabeza de perro cuidando enfrente del trono, ¿no? Entonces eso puede confundir y se puede tomar literal, pero no, los egipcios veían el mundo un poquito diferente. Entonces en Egipto fue donde tuvieron mucha influencia. Incluso hay dioses que tienen cabeza de felino. En muchos casos, depende de la dinastía, porque Egipto fue un periodo muy largo y en algunos casos hablan de historias, pero entiendo que muchas historias o muchas imágenes fueron motivadas también por personajes reales, que, que probablemente fueron los Urma. Esto no lo tengo confirmado, pero sé que los Urma pudieron haber influenciado la imaginación o las historias de los egipcios. Y, y bueno, o sea, ellos vienen de la estrella Vega, más específico de un planeta que se llama Avión, y esto nosotros lo conocemos, pero no lo conocemos como Avión, lo conocemos como Avalon. Entonces hay historias, historias famosas de un lugar místico que se llama Avalon, pero no es un lugar místico, es un lugar real, es un planeta que se llama Avión en la estrella Vega, que de ahí es donde vienen los Urma. Ahora, lo interesante de esto es de que en la estrella Vega hay varios planetas y en uno de esos planetas está Vega, pero hay otros planetas donde de ahí, de esos planetas que están a un lado de Avión, del planeta Avión donde vienen los Urma, de ahí vienen muchos seres lirianos. De hecho, no me quiero meter mucho en esta parte, pero los humanos venimos de hay muchas razas lirianas, así como los pleiadianos, los centauros, que se parecen mucho a los humanos, son razas lirianas. Bueno, se le conoce lirianas porque vienen de la constelación Lira. Entonces, ellos vienen de la constelación Lira, es decir, el planeta Avión, de donde vienen los Urma, está dentro del sistema solar de Vega y Vega está en la constelación Lira. Es por eso que nos llamamos lirianos. Entonces, a un ladito de Avalon, del planeta Avalon, de donde vienen los Urma, hay otro planeta que originalmente los lirianos vienen de ahí. Entonces, los Urma desde hace muchísimo tiempo, estoy hablando más de 900.000 años, los Urma han estado en comunicación, en contacto directo con seres lirianos y siempre han tenido mucho cariño. Entonces, los Urma entienden mucho a los lirianos, nosotros somos lirianos también, entonces nos entienden porque somos emocionales también, es por eso que tienen muy buena relación con los pleiadianos, que también son lirianos, que se parecen a nosotros. Cuando digo lirianos me refiero a seres que parecen humanos. Los Urma no son lirianos, vienen de Lira, pero no parecen humanos, ellos son tigres, orgullosamente tigres, leones, y, y bueno, se entiende, ¿no? Son tigres de 3 metros orgullosos, muy cariñosos. Y, y pues bueno, y conocemos estas historias sabemos de ellos a través de las historias, pero se ha mezclado la información tanto que, que es difícil para nosotros saber que existen. Los Surma, a pesar de que vienen de Vega, no son veganos, ellos comen carne, pero como digo, son muy éticos y ellos crean su propia carne artificial, que ellos tienen tecnología para hacer esto. Y bueno, ellos son parte de la Federación Galáctica y como hay tantos en todos lados, ellos mismos han creado su propio grupo, su propia Federación Galáctica.
mm, y, y ese llama el grupo de avión, es decir, tiene el nombre del planeta de donde vienen. mm, Y ellos son, pues están por todos lados. Si ellos se separaran de la Federación Galáctica y se enfrentaran a la Federación Galáctica, ahí estarían más o menos en el mismo nivel. De mm, hecho, los seres más fuertes de toda esta galaxia son los Alfa Draco, que son dragones, literalmente son dragones muy de 15 metros. Así como, por ejemplo, en la película El Señor de los Anillos, no, perdón, el Hobbit, hay un mm, dragón que está cuidando bueno, no importa, imagínense, los dragones son enormes, esos son los seres más temidos y ellos han tenido guerras con los Urma. Y a pesar de que los Urma solo miden como 3 metros, son guerreros, mm, sí, sí empatan. Entonces, los Urma, como son muy orgullosos, y los Alfa Draco se respetan mucho porque los dos son muy orgullosos y es como, imagínate que es un tigre muy orgulloso y dices, eres muy bueno, y dices, tú también. Entonces, así pero al mismo tiempo, si nos encontráramos un Urma, que no creo porque son reglas de la Federación Galáctica, no tienen permitido que interactuar con ningún humano. Bueno, los lirianos sí, pero los Urma no, porque no, porque obviamente van a saber que no son humanos. Un liriano puede venir y vienen a comprar mm, cosas, pero la gente no sabe que son extraterrestres. Y no, la federación no les permite hablar con gente que no es. Si alguien sabe que ellos son extraterrestres, por ley, por reglas de la Federación Galáctica, tienen que alejarse. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Em, ¿De qué hablamos? De los Urma. ¿Y qué más puedo decir los Urma? Los Urma, como te digo, son muy emocionales y han tenido. Bueno, esta parte es un poquito controversial, pero síganme. a ver, El, La Federación Galáctica, pues se conoce que son estos seres de luz, seres muy avanzados, y hay varios niveles, ¿vale? Los Surma son parte de la Federación Galáctica, pero no confían totalmente en la Federación Galáctica, porque ellos ya tuvieron problemas con la Federación Galáctica en el pasado. Entonces, ellos son parte de la Federación, pero al mismo tiempo están observando en todo momento. Es como que soy parte de ti, pero al mismo tiempo te estoy vigilando para que no hagas cosas raras, porque en el pasado tuvieron una experiencia muy rara. Como son seres muy emocionales, unos seres de Orión, que también son parte de la Federación Galáctica, porque es enorme. Entonces, una vez lo que pasó fue que los Urmas estaban en control de un área, una región, no importa dónde. Estos seres de Orión vinieron y les dijeron a los Urma, déjame entrar, déjame entrar. Y los Urma, no, yo estoy patrullando aquí y no voy a permitir que nadie entre. Dijeron, lo que pasa es que no sabes, pero nuestra raza tuvo un problema y nosotros somos los últimos sobrevivientes. Si no nos dejas entrar, nuestra raza va a desaparecer. Esta era una raza gris de Orión, que eran también parte de la Federación. Entonces los Urma, ya como son emocionales, dijeron, pobrecitos, bueno, no creo que desaparezcan, entonces les voy a permitir que entren. Los Urma dejaron que entraran y una vez que entraron, poco a poco empezaron a aprovecharse. Y los Urma dijeron, oye, 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 te dejo entrar, pero tranquilo, no te aproveches de mi humildad. Entonces, lo que pasó fue que empezó una guerra, literalmente empezaron una guerra, pero obviamente los Urma pues son más fuertes, pero estos grises llamaron a sus amigos y vinieron a ayudarles y los Urma dijeron, no que eran los últimos sobrevivientes y pues los Urma se enojaron porque se habían aprovechado de ellos a través de sus emociones. Como los otros grises no tenían emociones, saben cómo manipular a los Urma por las emociones. Y esto fue hace muchísimo tiempo. Obviamente después de esto los Urma los aplastaron a todos. Pero desde entonces no confían en estos seres de Orión y no confían en casi nadie. Entonces ellos no confían mucho en seres no emocionales. Confían mucho en los emocionales, o sea, confiarían mucho en los pleiadianos, en nosotros,
pero cuando hay un ser no emocional, desconfían bastante. Y como los líderes o las razas que están en las posiciones más altas de la federación, estoy hablando de la federación de esta región, no estoy hablando de las, de la Federación Galáctica de otras dimensiones. Entonces ellos desconfían mucho están al pendiente de cualquier decisión que tomen. Y, muchas veces los humanos no siguen las reglas. De hecho, la Federación Galáctica tiene prohibido, porque los Urmas están en una nave en la órbita de la Tierra, en una, y tienen prohibido interactuar y no interactúan con los humanos, pero sí sí lo que sí han hecho, sí han destruido, por ejemplo, hace varios años destruyeron una fábrica de jeringas y a pesar de que es totalmente ilegal, no le hicieron caso a la Federación y lo hicieron. Y, han hecho varias cosas, solo que no nos enteramos, bueno, al menos yo no me he enterado. Pero Mm. ellos sí, con orgullo, sí dicen, sí, fuimos nosotros, lo destruimos. Y la federación, de que les dicen algo, ¿no? Como que, oye, no, eso está prohibido. Y ellos, ¿y qué vas a hacer al respecto? Entonces, entonces por eso digo, los Urma, como no siguen mucho las reglas de la federación, lo que pasa es que muchas veces las mismas reglas de la federación no permiten el contacto con nosotros. Eso mismo hace que no nos puedan ayudar tanto. Y los Urmas, si un día se les antoja ayudarnos, lo hacen y ya, no siguen las reglas. Tratan de seguir las reglas, pero al mismo tiempo, como saben que son muy poderosos, no les importa tanto. Y, y es por eso que los Urmas son así como son. Son muy, mm, tienen su propia mentalidad y no les importa seguir a los demás. Y esa parte me gusta mucho. Ujú. Y, y bueno, de hecho mucha gente, no muchos, no muchos, muchos, pero hay gente que su espíritu es Urma. Y para los Urma, ellos son Urma. Aunque estén aquí como en un cuerpo humano, el espíritu de esa persona, de esas personas, son Urma. Entonces, la razón por la cual los Urma están alrededor de la Tierra, y bueno, todas las razas en realidad, es para cuidar a esos espíritus de ellos que están aquí teniendo una vida humana. Entonces están y eso es por ley, está permitido por la Federación Galáctica, están alrededor de la Tierra observando qué es lo que están haciendo sus espíritus experimentando una vida humana. Mm. Y bueno, esto en realidad lo hacen todas las razas, no solo los Urma. Esto es por eso que hay tantas razas alrededor, pero al mismo tiempo no tienen permitido dejarse ver. Tienen Ujú. tecnología para eso, pero aún así, pues, se les escapa a veces. Y, y bueno, no me quiero salir del tema, seguimos con los Urma. Em, Ivonne, ¿tú quieres decir algo de los Urma? ¿Sabes algo de ellos? Eh, no mucho, realmente sé que están, sé eh, que intervienen sin permiso, ¿no? Cuando es necesario, porque pues, se desesperan, ¿no? Me imagino, Sí, de que ven injusticias y ven sufrimiento, ¿no? Y entonces intervienen y sé que están como muy presentes en esta última etapa de, del planeta, ¿no? De lo que estamos viviendo ahorita, que está, yo siento como una energía muy álgida, ¿no? Muy, muy movida y están, ¿no? O sea, sí sé que están muy presentes cuidando cuidando a los suyos, pero en realidad son como viendo por todo el planeta, ¿no? O sea, realmente les interesa. Y bueno, no sabía yo que eran tan emocionales, pero ahora entiendo más, ¿no? sí. Y es, bueno, los pleiadianos los describen como gatos enormes muy cariñosos. Y, y bueno, tienen su rey, bueno, de hecho muchas razas tienen un rey que es un león de pelo blanco. Ujú. Se llama, ¿cómo le llaman? Rur, se llama Mm. Rur. Y bueno, la idea es que después de la batalla de Rigel 7,
esta pelea que tuvieron, bueno, la conocen como la batalla de Riegel 7. No sé por qué, en realidad no sé por qué, pero ya me acostumbré a llamarla así. Y bueno, como les digo, esta información de hecho está escrita en los siguientes libros que estoy escribiendo. Claro que en los libros va a haber muchísimos más detalles que esto, pero para los que ya han leído los primeros tres libros y dicen de qué estoy hablando, bueno, es porque los estoy preparando para un cuarto, quinto y tal vez un sexto libro. No lo sé. Me está tomando tiempo, pero en algún momento lo sacaré. Y bueno, después de la batalla de Riegel 7, de esta pelea con los grises, no son los grises chaparritos que conocemos, son otros. Tienen, tienen como, no tienen nariz. Y ellos mismos ahora siguen en la Federación Galáctica y están en altos mandos de la Federación Galáctica en esta región. Y los Urmas son parte de la Federación Galáctica y algunos de ellos están en esta región. Entonces no confían en los altos mandos de la Federación. Entonces, por eso la Federación, cuando les dice a los Urma algo, los Urma le dicen, ¿y te acuerdas de lo que hiciste en aquella batalla? Entonces no confían. Y en cierta parte, lo digo, la parte que digo que es controversial es porque los Urma creen que muchas veces las mismas decisiones de la Federación Galáctica no permiten que los humanos avancen porque como no quieren que los humanos tengan contacto, eso hace que los humanos no crezcan y, y pues las lagartijas que están aquí en el planeta están, eh, están haciendo la vida complicada para los humanos. Y obviamente los Urma les va y les dice la Federación, dicen, pues los humanos no están avanzando y no van a avanzar por su propia cuenta porque tienen a las lagartijas ahí, hay que hacer algo al respecto, al menos hay que separarlos o que no que no haya influencia de las lagartijas en los humanos, porque muchos humanos ni siquiera saben que las lagartijas existen y, y los que saben que existen lo toman como broma porque obviamente ellos saben cómo usar la psicología para que la gente piense que todo es broma. Lo hacen en las películas, muestran algo como algo ficticio cuando en realidad es algo real para quitarle credibilidad. Que eso es una técnica de manipulación masiva muy común y funciona, sigue funcionando porque funciona en en la humanidad. Y es por eso que mucha gente pues no cree en ellos, a pesar de que saben que han escuchado de ellos, no creen en ellos. Y, y entonces los Urma alegan mucho, pelean mucho con la gente de la Federación Galáctica diciendo que el problema no son los humanos, el problema son las lagartijas que no dejan que los humanos crezcan, porque la idea de la Federación es dejen que los humanos crezcan por su propia cuenta. Y los Urma es como, no, el problema no es que los humanos no puedan crecer, ellos pueden crecer si los dejan en paz, pero las lagartijas los están molestando y no los dejan crecer por su propia cuenta. Entonces, de cierta manera, los UMA se molestan con la federación porque no hacen nada al respecto, a pesar de que saben lo que está pasando. Entonces, supuestamente la federación dice que a pesar de eso, la Tierra es como un planeta donde, como mucha gente viene aquí a la Tierra, es un planeta difícil para los humanos y muchos humanos vienen aquí a aprender. Es como una gran universidad. Entonces muchos espíritus de muchas razas deciden venir a tener una experiencia humana. Entonces la federación dice hay que mantenerlo así porque es una gran escuela, es una gran universidad. Entonces los Urma dicen, pues si tú lo quieres mantener así, lo estás haciendo a propósito y es por eso que no quieres que nada cambie. Entonces ahí es como empiezan a... Entonces la federación son seres muy avanzados, pero al mismo tiempo los Urma creen que por sus mismas decisiones no permiten que los humanos avancen. Entonces, esta es la parte que digo que es controversial, pero bueno, ya veremos qué pasa, porque a pesar de que nosotros estamos aquí teniendo nuestro día a día normal, los Urma están allá peleando por nuestra independencia. Y bueno, se supone que la Federación Galáctica también, pero los mismos procesos de la Federación Galáctica hacen que todo sea más lento. Entonces, pero independientemente de eso, pues los Urma están ahí como con la excusa de decir, hey, yo tengo espíritus teniendo vidas humanas ahí abajo y no me gustan lo que están haciendo, pero al pelear por esos espíritus Urma, también están peleando por toda la humanidad.
Em, y bueno, ¿qué más? Mm, Pero no, nosotros como humanos aquí en la Tierra no podemos tener contacto con ellos. O sea, no sé si yo ahorita digo, quiero conectarme con un Urma, eh, ¿sucede algo o no? no, por cuestión de telepatía tal vez sí, pero tendríamos que poner nuestra frecuencia, la frecuencia de ellos para que nos escuchen. eh, porque ahorita están en una nave alrededor de la Tierra y esta nave pues va girando y, y no, ellos pues viven en su día a día, ellos viven, de hecho podemos hablar de cómo viven. Ellos Ujú. son gatos grandes, felinos, por lo Ujú. tanto duermen mucho, literal duermen mucho. Entonces imaginen que es un gato de la casa y duermen mucho y al mismo tiempo lo que yo entiendo es que en realidad duermen, pero su cuerpo lo dejan y se van con el espíritu a viajar a otros lados. Es como un viaje astral y son muy buenos en eso. De hecho, los gatos aquí en la Tierra son muy buenos en eso también, pero eso lo obtuvieron de los Urma, pues está relacionado. Los Urma duermen en camas redondas, enormes. Pues ellos miden 3 metros, entonces sus camas son como de 5 metros, pero redondas. Y yo pienso, no sé, no lo he comprobado, si alguien es experto en gatos, que nos diga si tal vez los gatos de la Tierra les gustan las camas redondas. Es una teoría que yo tengo. Digo, si a los urmas les gustan las camas redondas, probablemente a los gatos de la Tierra les gustan también las camas redondas. Pero no lo sé, no tengo gatos, entonces no lo puedo comprobar. Que alguien nos diga en los comentarios. Pues son, digo, mi gatita tiene de estas torres que hay y casi todos los niveles de la torre son redondos. Ah, eso no lo sabía. Entonces sí, Y entonces dan vueltas, ¿no? Y se acomodan y les gusta mucho como esa redondez, ¿no? interesante. Eso no lo sabía. Pero bueno. mm, Y como ya les había dicho en otros videos, los Urma quieren que cuidemos de los gatos y de todos los animales. Es interesante que ayer, no sé por qué, pero me puse a buscar imágenes en internet y me dio la necesidad de crear una imagen de un Urma. Y al final lo hice. Y Ay, ya los Urmas se molestaron. me dijeron, ¿por qué nos andas dibujando? Bueno, ya los dibujé. Bueno, voy a poner la imagen en la imagen del video para que se vea. Ok. Espérame, ya moví todo aquí. Tengo mi cámara no sé si la golpeé o se cayó, no sé. Es que tengo una piedra aquí para sostenerlo porque se mueve. Entonces tengo que buscar la manera de que no se mueva. Bueno, ahí, ya está. Ahí, ahí. Muy bien. Espérame, Ujú, sigue moviendo. Bueno, seguimos con los Urma. Em, pues no sé por qué, pero dibujé un Urma. Bueno, no lo ujú, hice con inteligencia artificial. Entonces no, yo no lo hice. No, no soy bueno dibujando. Y bueno, ¿qué más? Duermen en camas redondas, se bañan como nosotros, normal, pero y usan como una mini piscina y ahí se meten en el agua y se quedan ahí por un tiempo. Pero también usan la lengua a veces para limpiarse, como los gatos de aquí de la tierra. No lo usan tanto como los gatos de aquí de la tierra, pero sí, porque sé que a los gatos de la tierra no les gusta el agua. ujú, Pero a los Urmas sí, ellos sí tienen piscina. Ellos sí se meten al agua por completo y les gusta. Bueno, es que en realidad a los tigres sí les gusta el agua. ujú, Entonces son más parecidos a los tigres que los gatos de casa. ujú, Y, y lo digo esto porque hace unas semanas fui a ver unos tigres que hay aquí en Eslovaquia, ujú, que los tienen ahí unas jaulas. Y lo primero que pensé es como, así viven los Urma". Eh, y bueno, ellos en su planeta, en avión, viven son, nosotros tenemos normalmente edificios cuadrados o rectangulares.
ellos son redondos, los edificios de ellos normalmente son redondos. A veces son como tipo cápsulas, pero respetan mucho la naturaleza, entonces no es como ciudades enormes, son ciudades distribuidas en diferentes pueblitos, porque cuidan mucho la naturaleza, respetan mucho la naturaleza, entonces tratan de no destruir el medio ambiente del planeta. Y por dentro tienen como estas, como los romanos tenían barreras, ¿cómo se llaman? Columnas Ujú. que están en los edificios por dentro y por fuera. Algo similar tienen los Urma, pero a ellos les gusta tener antorchas, imágenes de gato. Ah, porque para ellos todo es un gato o felino. Entonces ellos tienen historias de felinos, tienen todo. Incluso la idea, la espiritualidad de ellos es relacionada con gatos. Ellos tienen un dios gato y no es broma. Para ellos la imagen tienen la visualización de que todo el universo completo es un gato enorme que cuida de todos. Em, Son las historias Urma que tienen. Entonces ellos para ellos todos son felinos. Si cuentan una historia te van a decir, ah, pues que una vez un gato. Yo así como yo siempre digo de ejemplos de perros, digo, ah, pues eh, vas caminando en la calle, ves un perro y los Urma hablan de gatos para todo. Bueno, los Urma tratan de no meterse en problemas, pero aún así sí se han metido en problemas. Se sigue moviendo mi cámara, lo siento. Voy a que no he terminado de acomodar Están todo jugando mi ahí estudio. contigo. Pues mira, Ivonne quería pues saber cómo nos comunicamos con los Urma. Tal vez esto es comunicación, no lo sé. Tal vez Es es un chistoso. gato fantasma que está ahí moviendo las cosas. Sí, está chistoso porque ahorita hace rato que decías que les gusta esta parte como muy marcial a lo mejor, ¿no? Y del uniforme, de las trompetas, tal vez tambores, ¿no? En, en el fin de semana anterior que fuimos a Puebla, estuvimos ahí visitando y nos tocó el domingo en la mañana que izaron la bandera, ¿no? Con como pues como se hace aquí en México, con la banda de militar, ¿no? Con los militares que van marchando y la banda. Y a mí eso me puede fascinar. O sea, desde que yo estaba en la escuela, que los lunes se hacía el rollo de la bandera, para mí era como wow, porque llegaba la banda militar, ¿no? De chavitos, con sus uniformes, tocando la trompeta, los tambores, subían. Y además todo así, súper, nosotras vestidas de gala. Para mí era así como wow. Y ya después los que hicieron eso se fueron a desayunar al mismo restaurante donde estábamos nosotros. Y yo estaba así de wow, es que los uniformes me encantan. ¿No? Y ahorita que lo decías dije, ¿no será que hay algo de Urma en mí? Tal vez. Y soy Interesante. Leo, así es que me encantan los leones, es así como mi máximo. Mira, estamos descubriendo algo hoy. Sí. Algo que sí quiero aclarar es de que em, mucha gente tal vez piensa que la constelación Leo tiene una relación con los Urma, pero por lo que yo sé no hay nada de relación. Eso es algo totalmente diferente, solo para aclarar. Y bueno, pues sí, viven en sus casas, en sus edificios enormes. Es que para ellos todo es enorme y son muy familiares, muy, Ah, muy familiares. Para ellos la familia es primero. mm, Entonces ellos sí, y cargan a los bebés en dos manos. O sea, sí corren, o sea, caminan en dos patas, pero corren en cuatro patas. ujú, Pero, por ejemplo, los felinos aquí en la Tierra toman a sus bebés con la boca. Ellos ujú, no, ellos lo cargan así como los humanos. ujú, Y, y como digo, sus columnas enormes en sus edificios, camas enormes, piscinas grandes, todo exagerado, ceremonias con trompetas y todo. Y, y bueno, creo que en videos anteriores mencionamos que a los Urma les gusta mucho esta
hay sinfonías donde usan trompetas muy exageradas. Mm, Creo yo que fueron inspiradas en los Urma o alguien por ahí tuvo una inspiración Urma. ujú, Em, pero bueno, ¿qué más? Usan baños. Ah, bueno, lo que pasa es que nosotros, de hecho, los baños que usan son muy similares a los que tenemos nosotros, solo es un poco más grande y el excusado no es redondo, es cuadrado. Y está la parte de atrás, si esta es la parte de atrás del excusado, está un poquito más para atrás. Y así mm, como los gatos se sientan en el excusado, los urmas hacen lo mismo, pero está inclinado porque necesitan espacio para la cola. mm. Es por eso que está inclinado. No es porque les guste así o que sea raro, es que necesitan espacio para la cola. Y, y hasta sé cómo se limpian, pero bueno, no sé si... Pues ya, dilo. Bueno, ellos no usan papel como los humanos, no usan agua, tienen Mm, tecnología para eso. Así como algunos baños en Japón tienen ujú, botones que sale agua por abajo, no los Urma y bueno, muchas razas en general tienen como un tipo burbuja de materiales naturales. Son burbujas que salen y estas burbujas absorben todo y limpian todo. Y después, o sea, no tienen que hacer nada. Ellos se sientan, hacen sus cosas, presionan el botón, salen las burbujas limpian todo y limpian la piel y es natural, entonces no daña nada. Y al mismo tiempo presionan otro botón y ese botón desintegra todo. O sea, ellos no tienen cañería, no tienen, no, mm, no. De hecho, el agua que usan la generan. Ahí mismo con procesos químicos la generan y luego mm, la desintegran. O sea que no necesitan traer agua en ninguna parte ni necesitan drenaje. Ellos simplemente lo desintegran todo. Y esa desintegración, de hecho, genera energía que puede ser usada por la nave. Y, ok. Entonces tienen casas. sí, tienen casas, pero también tienen naves. Entonces, cuando están fuera del planeta, están en las naves. Es como cuando nosotros viajamos y vamos en autobús, pero obviamente ellos viajan por meses, años. Entonces, necesitan una, ¿cómo se llama? Un ovni o Sí, sí, una nave. una nave acondicionada para todas sus necesidades. Entonces, por ejemplo, un Urma no puede entrar a una nave pleiadiana porque el tamaño es diferente, entonces no comen lo mismo, no, los pleiadianos son veganos, no, y los Urma comen carne, entonces tienen su tecnología preparada y necesitan estar cerca de su familia, son muy familiares. Y, y Y bueno, tienen así como papá, mamá, hijitos sí, o... lo que entiendo es que muchas veces el macho tiene varias hembras, pero este siempre es por decisión. Y, y sí tienen entre dos y tres cachorros y crecen muy rápido. Eh, y la columna es igual que aquí en la Tierra, solo que es como los tigres, pero la columna es un poco más estirada. Y entonces tratando de recordar qué más, pero bueno, ya hasta sabemos cómo se limpian. Entonces, es, Y es en el planeta donde viven, ¿viven solo ellos o hay otras razas que viven en ese planeta y tienen como esta estructura de países o... no, no tienen esta división de países. No, por lo que yo entiendo es que están en todos lados, pero originalmente vienen de Avión, de Avalon, del planeta Avalon. Y de ahí se esparcieron mucho y no tienen ciudad. Sí tienen ciudades, pero no son como las de aquí. Bueno, sí tienen como esas casas juntas, pero no, por ejemplo, vamos a suponer que no tienen esta división de países como lo tenemos nosotros. Para ellos es todo el país, todo el planeta y lo cuidan. Solo tratan, lo que yo entiendo es que tratan de no poner todas sus casas en una misma concentración no tienen ciudades enormes, tienen como más bien como pueblos en diferentes regiones para no dañar la naturaleza. Y porque pues les gusta la naturaleza, ¿no? Y, y eso es lo que entiendo. No tienen, por ejemplo, es que hay un planeta, hay una región, una estrella que se llama Aldebarán, que a mí me Mm, encanta. He escuchado historias maravillosas de ahí. Hay unos, bueno, de hecho, no, espera.
No, no hay Urma en Aldebarán. ¿Dónde más hay Urma? Es que, bueno, en Vega hay muchos. En esta región no hay alrededor de la Tierra, pero hay unos, en las Pleiades hay unos tipos de Urma. No recuerdo en qué estrella, lo tengo en mis notas, pero viven, creo que las Pleiades son los más cercanos que tenemos aquí. Bueno, hay unos que están en sus naves alrededor de la Tierra, ellos serían los más cercanos a nosotros. Mm. Y, pero ellos vienen del mismo sistema solar, de donde venimos nosotros, que es Avalon, y en realidad son 8 planetas, son tres grandes, habitables, y otros 5 que son muy pequeños y no hay vida, y hay animales, solamente animales galácticos allá, que algún día hablamos de ellos, no hemos hablado de ellos. Mm. Em, lo interesante de esto es de que le estoy hablando de que hay 8 planetas en la estrella Vega, tres Ujú. planetas grandes, 5 pequeños. El primer planeta se llama Avalon o Avión, el tercero se llama Ceres, y el otro es donde venimos los humanos, que es el, la, el, el planeta original de los humanos. Ahora, los astrónomos humanos no saben que hay planetas. Saben que existe la estrella Vega, pero no saben que hay planetas ahí. Entonces, obviamente, si buscamos esta información, pues no la vamos a encontrar. Mm, ¿Qué más puedo decir de los Urma? Em, Sí, te preguntaba que si conviven con otras razas en su ah, planeta original. no, creo que no, porque tienen necesidades muy específicas. Entonces, ellos, a pesar de que ellos tienen muy buena relación con otros lirianos. Si ellos tuvieran la oportunidad de hablar con nosotros los humanos, estoy segurísimo que tendrían muy buena relación con nosotros, porque somos seres emocionales y a ellos les encanta la amistad con los otros seres emocionales. Entonces, todos los seres lirianos tienen muy buena amistad con los Urma, pero no pueden convivir juntos. Es el problema, porque sus necesidades son muy diferentes. Es decir, un Urma mide 3 4 metros y un liriano mide máximo 2 metros. Entonces los baños son diferentes, las camas son diferentes. Entonces no, sí se ven en juntas, pero hasta allí. Y, y no se pueden mezclar tanto como... El problema también que, que los Urma tienen es que si se aparecen a una persona aquí, pues se va a asustar esa persona. Entonces es por eso mismo que no se comunican tanto con humanos. Por telepatía tal vez sí, pero bueno, tendríamos que enfocarnos en su frecuencia y tiene una frecuencia muy específica. Algunos Urma pueden hablar lenguajes humanos. El problema es que como tienen labios felinos, no pueden pronunciar ciertas palabras. Entonces, lo que sé es que pueden hablar varios idiomas, español, inglés, ruso, pero el idioma que se les facilita más es el ruso porque no tienen que pronunciar tanto ciertas palabras. Es decir, de todas las pronunciaciones, por ejemplo, para decir la F, los Urma tienen labios muy largos, entonces sería como complicado para ellos. Entonces el ruso no menciona tanto la F o ciertos sonidos, hacen ronroneos, hacen... Entonces, creo que los gatos podrían entenderlo mejor que los humanos. Entonces, es como decir, como que, hola Iván, ¿cómo estás? Entonces, ese es un Urma. Entonces, por alguna razón, el ruso se les facilita más. Y no sé cómo lo hablaría en español, pero sería interesante. Si un Urma nos está viendo, pues que, Que se que nos deje comporte, un comentario. que nos escribe. Sí, bueno, va a ser complicado para ellos, ¿no? Porque tienen manos enormes, entonces necesitarían un teclado de esos enormes de esos de juguete. Pero bueno, em, ¿qué más podemos decir los Urma? Pues, viven mucho tiempo, viven casi 1000 años, o sea, no sé si lleguen todos a los 1000, pero yo creo que unos 900 sí llegan. Entre 800 y 900 años viven, aproximadamente. Y a pesar de que los Urma están por toda la galaxia, todos ellos se ven igual. No hay gran diferencia, porque hay otros seres como los arturianos
Por ejemplo, ujú, hay arturianos que sí se ven, hay como tres tipos de arturianos principalmente, y uno sí se diferencia mucho del otro. Los Urma son Urma tigre, Urma león, Urma leopardo, pero el mismo Urma tigre se ve muy similar al Urma tigre que está del otro lado de la galaxia. O sea, ellos no han cambiado tanto a pesar de los años. Mm, mm, tienen algo que me gusta de los Urma, son los únicos, bueno, lo que pasa es que muchas razas lirianas practican gimnasia, hacen gimnasia artística y les gusta ese tipo de cosas. Hay otros seres que no tienen ningún tipo de deporte. Los Urma son los únicos que tienen más o menos un deporte similar a los deportes humanos. Y esto es porque les gusta hacer ejercicio. mm, Entonces, es un deporte, es como fútbol americano, muy similar, pero en círculo. Les encantan los círculos. Entonces, es un círculo. Hagan de cuenta que es un campo de fútbol, pero en lugar de rectangular es circular. ujú, Y en lugar de dos porterías hay 12 porterías. Entonces, en cada portería hay un urma. Pero espera, la portería no es de metal así tan ujú. sencilla, ¿no? Ellos la adornan a su manera con imágenes de gatos, o sea, la tienen adornada a su manera, cada quien a su manera. Entonces son como 12 jugadores con su portería y en medio de la cancha hay hay una, como una bolsa muy resistente que representa un animal. Lo que pasa es que hay que entender que ellos son seres o eran seres que en el pasado sí lo hicieron, cazaban animales, pero eventualmente se hicieron muy éticos, bastante éticos, y no matan, o sea, no matarían nunca y por eso comen carne sintética. Que hay mucha controversia con la Federación Galáctica que dicen que no deberían ni siquiera comer comida sintética, pero los Urma dicen, entonces, ¿qué voy a comer? Entonces, porque están acostumbrados, su cuerpo está acostumbrado a eso. Entonces, no cazan, pero juegan este deporte como para sacar toda esa energía que tienen. Entonces, tienen esta bolsa en medio del campo que es como una representación de un animal, porque su instinto es como un tigre de aquí, que es cazar, pero no cazan. Hay que recordar que son como tigres de aquí, agresivos, cariñosos, pero muy éticos y no matarían nunca. Entonces, hace muchísimos años no eran tan avanzados y sí cazaban y sí comían carne real, pero ahora no, ahora es todo carne artificial y no cazan, pero tienen este juego que es como para sacar ese instinto de ellos, para sacar toda esa energía. Entonces, la idea es de que los 12 jugadores salen de su portería después del silbato, bueno, después del trompetazo, porque todo es trompetas allá. Entonces salen y el primero que agarra la, La la bolsa. bolsa y regresa a su portería, se gana. Pero no es tan fácil porque se agarran, tienen prohibido usar los dientes y las garras porque si no se matan. Entonces es solo fuerza, es como de golpes. Y tienen prohibido agarrar la bolsa con la boca porque pues se destruyen los dientes. Entonces solo fuerza, fuerza física, nada de garras, nada de dientes, porque si no, pues se destruyen. Si aún así casi se matan, pero les encanta. O sea, yo sé que suena raro, pero es como son muy orgullosos, les encanta mostrar su fuerza. Y es por eso que son muy respetados. O sea, son grandes guerreros de manera física, pero también tienen tecnología muy avanzada y al mismo tiempo son muy espirituales. Es como una combinación de todo. Mm. Y estos son los Urma, y cariñosos y éticos, de todo un poco. Wow. Em, ¿Qué más podemos decir? Mm, Y entonces tienen un rey que él es el líder. es un representante, pero no es como Ok. los reyes de aquí de la tierra, que es como que se hace todo lo que yo quiera. Es más bien un trabajo, todos son voluntarios, pero algo que es común, que es como una tendencia, es que muchos reyes se eligen de piel blanca. Y esto no tiene nada que ver con racismo, es simplemente una tradición que ellos tienen. Y no es de que el rey tenga más poder que los demás, más bien es un representante de la raza, o al menos de la región, frente a otras razas. Entonces, si en caso de que los Urma quieran hablar con los andromedanos,
el rey va y se junta con el rey es que le llamo rey, pero en realidad rey no es la palabra correcta, sería como el líder, pero es que en realidad sí usa, a veces usan coronas. Mm, Les gusta este tipo de cosas. Entonces, lo más cercano en la tierra sería como un rey, pero no tan arrogante como los reyes mm, que están aquí en la tierra. Bueno, mm, vamos a llamarlos reyes, pero de manera positiva. ujú, Entonces, de hecho, la idea de reyes aquí en la tierra vienen de muchos seres de allá afuera que usan esta ideología de reyes. Entonces, la monarquía se inspiró en, en este tipo de organización social que tienen muchos seres allá afuera. Mm, ¿Qué más podemos decir? Bueno, obviamente cuando digo que los urmas son leones de 3 metros, estoy hablando de los hombres, porque las mujeres son un poco más pequeñas. En casi todas las razas esto sucede así. Y, y hay muchos, por ejemplo, digo que el león, el rey es un león, ujú, pero los guerreros, los que usan fuerza son los tigres y los que usan velocidad son los chita. Y es que en ujú. los chita, ahí sí, los deportes sí los separan por categoría, porque obviamente un chita va a ser más rápido, pero no tan fuerte como un tigre. Entonces, este deporte que les hablé normalmente es usado por los tigres. Un chita no, porque un chita es mucho más pequeño y pues sí mm, no Lo le andan conviene. ahí Sí, aplastando. sí, entonces sí tienen, pero lo que, lo que recuerdo, no estoy seguro de esto, pero creo que es así, es que los chitas son muy buenos pilotos. No sé por qué. Entonces, estos son los chismes galácticos que Oye, recuerdo por ahora. entonces ahí en el planeta donde vivan, en las naves no, pero en el planeta donde vivan tienen medios de transporte, tienen coches o motos o qué sé yo. Tienen tienen trenes que flotan con tipo magnetismo Ujú, y esto está comunicado entre varias ciudades, pero realmente no es muy común. Como tienen naves, pues simplemente se mueven entre naves, entre pueblos. No son ciudades, podríamos llamarlas ciudades, pero es que en realidad no tienen tanta gente junta y sí tienen estos trenes, pero no es tan común. Lo que entiendo yo es que usan estas naves porque tienen tecnología muy, muy buena. Son muy avanzados en tecnología y de toda la galaxia, los Urma y los Alfa Draco, los dragones que mencioné, son los más fuertes, los más poderosos. O sea, nadie se mete con ellos, nadie es tan... Y a pesar de eso, un soldado mexicano mató un Urma. Lo vio, se asustó y con ujú, un arma humana, pues lo mató. Porque tienen piel, tienen tecnología que tienen no sé si muchos humanos alienígenas se han visto con trajes negros. Esos trajes negros tienen nanotecnología que ese material es muy flexible, pero en el momento que hay algo muy rápido, como una bala, por ejemplo, se convierte en algo sólido y para la bala. Entonces, y también regula la temperatura del cuerpo y muchas otras cosas. Los Urma no usan esas cosas negras, pero sí tienen una armadura, pero la armadura deja lugares abiertos. Y así fue como el soldado mexicano mató a un Urma. Obviamente los Urma no van a tomar venganza, no son así. O sea, imagínense, mucha gente pensaría que se van a vengar, pero no, son demasiado éticos. Ellos de hecho lo ven como sí, porque más bien pudo haber sido un accidente porque se asustó, ¿no? O sea, un error, no sé. sí, lo ven como un error de ellos porque se metieron en territorio que tal vez no deberían estar. Em, ¿Qué más? Tengo Bueno, dos preguntas más. ¿Tienen dinero? no, no usan dinero. Tienen como un sistema social donde se les proporciona todo a todos y sin excepción, la ropa está hecha a la medida, no es como en la tierra que
hacen el mayoreo y que cada quien compre lo que le quede. Allá no, allá hacen ropa específica para cada persona y tienen su gente especializada para esto. Obviamente todos son voluntarios. Hay gente que se dedica a hacer lo que se le antoja. Es lo mismo, trabajos más o menos normales como aquí en la tierra, pero a nadie se le puede forzar a hacer lo que hacen. Es lo mismo con el rey. El rey es solo un trabajo más. No es de que Ujú. tenga más, no tienen dinero, entonces no puede tener más. No hay jerarquías así No, de yo soy mejor que tú y tú. no tienen ese concepto, porque para ellos son Urma. Lo que sí tienen es este orgullo, Urma, felino. Ujú. Entonces ellos están orgullosísimos de ser felinos. Es Ok. sí, soy un felino, Ujú. orgullosamente. Soy un Urma, te van a decir. Bueno, con los labios así un poco más. For un Urmo. Orgullosamente mexicanos. Así es. Y la otra pregunta que te quería hacer es acerca de los soles, porque aquí nuestro planeta tiene un solo sol, pero sé de muchos planetas que tienen dos soles, tres soles, y entonces no hay como este día y noche o se maneja diferente o se vive diferente. En Avalon, donde viven ellos, o hablas de otros en general. En general hablo de otros, pero no sé ahí en Avalon cuánto es, cómo es. Creo, no estoy seguro. Es que lo tengo en mis notas. En el libro ya lo voy a especificar bien. Creo que en Avalon, en Estrella Vega, hay dos soles, pero uno de ellos es muy tenue. No Ujú, sé, no, es más bien como, no alusa mucho. ujú, En, puede que esté confundido. Creo que estoy confundiendo esto con otro lugar, pero creo que es en Vega. Y pero sí hay varios soles. Y hay lugares, por ejemplo, Aldebarán, es un sol, es una luz enorme. Y desde ujú, la Tierra se ve color rojo, pero en Aldebarán no es que sea de color, todas las estrellas son de color blanco, todas. Incluso el sol es de color blanco, pero al llegar a la Tierra, sí han visto que una imagen, por ejemplo, en la portada de Pink Floyd, que está una luz que se divide en arcoíris. Entonces, toda En luz. el prisma, ¿no? Sí, toda la luz, al nosotros observarla, se convierte en colores, en arcoíris. Es por Ujú, eso que vemos el arco iris. El arco iris es un reflejo del sol que al entrar en la atmósfera se convierte en colores, pero la luz es blanca. Entonces el sol, a pesar de que para nosotros se ve amarillo, es blanco. Solo que la atmósfera filtra ciertos colores y solo ciertos colores nos llegan a nosotros. Y que en este caso son el amarillo, pero en el atardecer se filtran más colores y se ve naranja. Es por eso que en el atardecer se ve naranja. Y es por eso que el cielo se ve azul, porque los colores azules, morado, se quedan en la atmósfera y el naranja y el rojo, el amarillo se van a la Tierra y por eso vemos el sol como amarillo. ujú, Ahora, Aldebarán lo vemos como rojo, pero no es es blanco, pero tiene una nebulosa alrededor que lo hace ver eh, rojo. Y Aldebarán es tan grande que cuando estás en un planeta, literalmente no hay noche. Entonces, los planetas que están cerca de Aldebarán, que es tan enorme, no, y también en Antares. En Antares es muy grande, entonces no se ve no hay noche. no hay noche. Pero en otros lugares sí hay noche. Em, ¿Y qué más? ¿Que me preguntas otra cosa? Sí, entonces, o sea, porque aquí vivimos mucho la vida en relación a a nuestro sol y en relación al día y la noche, y como que todos nuestros ciclos, ¿no? Tienen que ver con eso y es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, porque no sé cómo lo viven, pues, ¿no? El tener dos soles o el no tener noche o... Bueno, no sé mucho cómo lo experimentan en su planeta, pero sí sé que en las naves tienen que modificar, depende de dónde estén. Por ejemplo, los Urma que están alrededor del planeta Tierra, en la órbita, como tienen que programarse con actividades o quieren observar lo que está pasando en la Tierra con sus espíritus teniendo vidas humanas, sincronizan sus vidas a lo que pasa aquí. Porque muchos otros seres que están alrededor de aquí también hacen lo mismo. Entonces,
comunicarse. Entonces, para ellos el tiempo en realidad no existe o lo pueden acomodar a como quieran, pero como están aquí, pues se acostumbraron a la Tierra y los que están aquí usan un reloj, un tiempo similar al que usamos nosotros. No sé qué horario usen, porque en realidad ellos cada hora o menos de una hora ya dan una vuelta a la Tierra. Entonces no, me imagino que agarran una, una línea de horaria, no sé, ya sea una de Estados Unidos, no sé, por ejemplo, aquí, si son las 10 de la mañana, los Urma tal vez agarran horario europeo, horario, no sé dónde es. Eso ya, eso no llego a tanto, pero sé que se acostumbran a la Tierra. Los que están en Avalon, estoy tratando de recordar. Podría revisar mis notas, pero bueno, me va a tomar tiempo. Entonces, no. Sé que Para viven, ¿cómo? para la próxima La sesión. próxima, sí. Pero, como les digo, algunas cosas tienen similar a los humanos, pero obviamente son tigres, entonces beben agua. eh, de hecho, beben solo agua, no beben nada más, no beben alcohol. Bueno, sí tienen como una bebida, creo que mencioné en el video anterior que tiene una bebida que es muy olorosa, que les encanta tomar. Y los pleiadianos dicen que cuando te acercas a un urma huelen como una cobija, que huelen a cobija. Ok. Y, y tienen gatos. De Ajá, hecho, los gatos que están en la Tierra son mascotas de los urma, solo que llegaron a la Tierra en la época de Egipto porque los gatos que ellos tienen en su planeta y también en sus naves, ajá, pues los tienen como mascotas, literal, los mismos gatos que tenemos en la Tierra son mascotas de los Urma, ajá. pero empezaron a esparcirse a otras razas y esas razas los empezaron a usar como mascotas también y se les escaparon de las naves a los pleiadianos en Egipto y así es como llegaron los gatos a la Tierra. Ok. Es Ujú. que bueno, bienvenidos. Sí, Bueno, pues ya estamos sobrepasados de tiempo. ok. Está súper interesante. A mí eh, es que te cambia la perspectiva de vida aquí, ¿no? O sea, lo importante de saber de esto es que te cambia tu vida aquí en la tierra porque vivimos tan cuadrados, ¿no? En nuestro espacio, pensando que no hay más que esto y escuchar esto te abre el panorama y de decir, pues esto no lo es todo, hay diferentes maneras de vivir, ¿no? Hay posibilidades, eh, no sé, ahora que estamos como saliendo de nuestro estado de zombie, ¿no? Para manifestar cosas, pero a veces se nos atora porque como no conocemos más, no sabemos qué manifestar porque solo conocemos lo que tenemos, ¿no? Y entonces saber de esto es como abrirte el panorama para poder decir, ok, podemos vivir sin dinero, podemos vivir en armonía, podemos vivir sin guerras, o sea, es una posibilidad y nosotros la podemos crear, ¿no? Sí, y yo entiendo que mucha gente que está escuchando esto probablemente suena como fantasía, pero en mis conversaciones con los seres de dimensiones superiores, esta información, no todo, obviamente no todo, pero algunas cosas sí vino de los seres de dimensiones superiores. Obviamente he investigado y he descubierto cosas de otros lados que me ayudaron a juntar toda la Armar información. el rompecabezas. Sí, pero esto es real. No estuviera haciendo esto, no estaría pasando horas escribiendo libros solo por esto. Esto es real, pero yo entiendo mucho a la gente que no entiende, que es, que es incrédula sobre esto, porque yo lo era también. Ya a mí nadie me lo contó, yo lo viví directamente. Ujú. Entonces, cuando uno lo vive directamente, ya nadie te puede cambiar la Así es, mentalidad. así es, así es. Sí, bueno, pues.
acabamos. Pero a ver, pónganos preguntas. Qué más quieres saber, ¿no? Porque podría haber como muchas cosas de, pues de curiosidad, ¿no? De esto. Entonces, bueno, pónganos todas sus preguntas, sus dudas, comentarios, salúdenos, díganos de dónde nos escuchan, denos like, compartan, para que esto cada vez, esta comunidad crezca y nos apoyemos unos a otros cada vez más. Y muchas gracias por vernos, escucharnos y pues gracias, Eduardo. Gracias a todos y cuiden a los gatos porque se enojan los forma. Y nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima semana.